Estaba ahí parada en medio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con mi maleta de rueditas gastada en las manos y los boletos para Cancún que yo misma había comprado en el bolsillo de mi blusa. Durante meses junté cada peso de mi pensión para este viaje en familia. Eran 15,000 pesos que guardé recortando del mercado, de mi ropa, de mis medicinas. Solo quería ver a mi hija Patricia feliz, ver a mi nietecita Gabriela jugando en la arena, sentir que todavía formaba parte de esa familia. Pero lo que pasó ese día me quebró de una manera que nunca imaginé que fuera posible quebrar a alguien. Patricia estaba elegante como siempre, con ese traje caro y la bolsa de marca colgando del hombro. Roberto, mi yerno, checaba el celular con esa cara de quien siempre está demasiado ocupado para el mundo. Y Gabriela, mi nietecita de 16 años, estaba pegada al teléfono tomándose fotos para las redes sociales. Cuando me acerqué a ellos en la fila del mostrador, arrastrando mi maletita vieja, Patricia me miró con esa expresión que yo conocía bien. Era desprecio mezclado con irritación. Suspiró profundo, de esa manera dramática que siempre hace cuando está a punto de decir algo cruel. Y entonces las palabras salieron de su boca como un rayo que me pegó de lleno. Enfrente de decenas de personas, me dijo que yo solo estorbaba, que los viejos no debían viajar, que iba a arruinar sus vacaciones con mis limitaciones y quejas. Dijo que era demasiado lenta, que iba a hacer el ridículo, que ellos no podían disfrutar nada conmigo. La gente alrededor se detuvo a mirar. Vi lástima en los ojos de algunos, incomodidad en otros. Gabriela bajó la cabeza, pero no dijo nada en mi defensa. Roberto solo asintió con la cabeza, como si mi hija estuviera diciendo la cosa más obvia del mundo. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue enojo, no fue tristeza. Fue una claridad fría y cortante como hielo. Miré los boletos en mi mano, esos boletos que compré con el dinero que ahorré durante meses, negándome hasta los pequeños placeres para poder darles este regalo. Entonces, muy despacio, enfrente de todos, rompí los 4 boletos por la mitad. El ruido del papel rompiéndose hizo eco en ese vestíbulo lleno de gente. Patricia se puso blanca. Roberto dio un paso hacia adelante, pero yo levanté la mano y se detuvo. Tomé mi maleta, les di la espalda y comencé a caminar hacia la salida. Escuché a Patricia gritar mi nombre. Escuché el pánico en su voz cuando se dio cuenta de que los boletos estaban a mi nombre y que sin esos papeles ellos no abordarían. Pero yo no paré. No volteé hacia atrás. Y mientras salía de ese aeropuerto, una sola certeza se apoderó de mí con una fuerza que nunca había sentido antes. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Me llamo Esperanza Morales Vázquez, tengo 68 años y durante la mayor parte de mi vida he sido la mujer que todo el mundo esperaba que fuera. La esposa perfecta que cuidó a su marido durante 40 años hasta que la diabetes se lo llevó. La madre abnegada que sacrificó sus propios sueños para que su hija pudiera estudiar administración en universidad privada. La abuela conveniente que siempre estaba disponible cuando necesitaban que cuidara a Gabriela o que limpiara la casa o que cocinara para las visitas importantes. Pero ese día en el aeropuerto Benito Juárez, algo cambió para siempre. Tal vez fue el cansancio de fingir que no me dolían sus palabras crueles. Tal vez fue la rabia acumulada de años siendo tratada como un mueble viejo que se tolera por lástima. O tal vez fue simplemente que mi corazón de mujer ya no podía cargar más humillaciones sin romperse completamente. Patricia siempre había sido ambiciosa. Desde niña quería las mejores cosas, la mejor ropa, los mejores juguetes, la mejor educación. Y yo, como cualquier madre que ama a su hija, trabajé en 3 empleos para darle todo lo que pedía. Limpiaba oficinas en las madrugadas, vendía comida en el mercado durante el día y cosía ropa por las noches. Mis manos se volvieron ásperas, mi espalda se dobló, mi juventud se fue en esos años de esfuerzo constante. Pero ver a Patricia graduarse de la universidad fue la recompensa más grande de mi vida. Cuando se casó con Roberto, un abogado de familia acomodada, pensé que mis sacrificios habían valido la pena. Mi hija había conseguido la vida que yo nunca pude tener. Una casa grande en las Lomas, un marido exitoso, la posibilidad de no trabajar y dedicarse a ser madre de tiempo completo.
Yo me sentía orgullosa de haber sido parte de ese logro. Vendí las pocas joyas que tenía, incluyendo mi anillo de bodas, que era lo más valioso que poseía, para darles el enganche de su casa. 25,000 pesos que representaban todos mis ahorros de toda una vida de trabajo. Los primeros años después de su matrimonio fueron buenos. Patricia me visitaba seguido. Traía a Gabriela para que pasara los fines de semana conmigo. Me incluía en las celebraciones familiares. Yo me sentía necesaria, valorada, parte importante de sus vidas. Pero las cosas comenzaron a cambiar gradualmente, tan despacio que al principio no me di cuenta. Primero fueron las visitas que se espaciaron. «Estoy muy ocupada con el bebé, mamá», me decía Patricia cuando Gabriela era pequeña. Después fueron las llamadas que se volvieron más cortas, más frías. «No tengo tiempo para platicar, mamá. Tengo 1000 cosas que hacer». Luego fueron las celebraciones donde yo me convertí en la encargada de la cocina, no en la invitada de honor. «Mamá, ¿tú cocinas tan rico? ¿Por qué no haces el mole para la cena de Navidad?» Cuando mi esposo Carlos murió hace 5 años, pensé que Patricia se acercaría más a mí. Pensé que entendería que ahora yo estaba sola, que necesitaba más de su compañía, de su cariño. Pero fue exactamente lo contrario. Mi viudez pareció incomodarla, como si mi tristeza fuera una carga adicional que no quería cargar. Las visitas se volvieron aún más escasas, y cuando venía era siempre con prisa, siempre con el teléfono en la mano, siempre recordándome que tenía cosas más importantes que hacer. Gabriela, mi nietecita que había sido tan cariñosa conmigo cuando era pequeña, también comenzó a cambiar. Se volvió una adolescente que se avergonzaba de su abuela anticuada. Cuando venía a visitarme, se quedaba encerrada en su cuarto con el teléfono. Apenas me dirigía la palabra. Si le preguntaba sobre la escuela o sus amigas, me respondía con monosílabos, como si hablar conmigo fuera una tortura. Roberto siempre había sido distante conmigo, pero conforme pasaron los años, su actitud se volvió abiertamente despectiva. Me trataba como si fuera una vieja tonta que no entendía nada del mundo moderno. Cuando yo opinaba sobre algo, él me cortaba con comentarios sarcásticos sobre los viejos tiempos o sobre cómo las cosas habían cambiado y yo no me había dado cuenta. Patricia nunca lo defendía, pero tampoco me defendía a mí. Se quedaba callada, mirando su teléfono, como si los insultos de su marido hacia su madre fueran algo normal que había que tolerar. Los últimos 2 años fueron especialmente difíciles. Me di cuenta de que yo solo servía para ciertas cosas específicas: cuidar a Gabriela cuando ellos viajaban, limpiar su casa cuando tenían visitas importantes, cocinar para sus reuniones sociales. Era como si fuera una empleada doméstica gratuita que además tenía la obligación de estar agradecida por ser incluida en sus vidas. Cada vez que necesitaban algo, ahí estaba la llamada. «Mamá, ¿puedes venir a cuidar a Gabriela este fin de semana? Mamá, ¿puedes hacer tu pozole para la cena del sábado? Mamá, ¿puedes limpiar la casa porque vienen los papás de Roberto?» Y yo siempre decía que sí. Siempre dejaba mis propios planes, mis propias necesidades, para complacer a mi hija, porque en el fondo tenía miedo. Miedo de que si no era útil, si no servía para algo, entonces no tendría lugar en sus vidas. Miedo de quedarme completamente sola en el mundo. Miedo de morir sin que nadie se diera cuenta. Pero mientras más útil trataba de ser, menos me valoraban. Mientras más me esforzaba por complacerlos, más me daban por sentado. Mi amor incondicional se había convertido en una licencia para maltratarme sin consecuencias. Y yo, sin darme cuenta, había enseñado a mi propia familia que podían pisotearme porque yo siempre iba a estar ahí, aguantando, perdonando, justificando sus crueldades con mi necesidad desesperada de pertenecer. El viaje a Cancún había sido mi idea. Habían sido meses difíciles para mí, sintiéndome cada vez más invisible en mi propia familia. Pensé que unas vacaciones juntos nos ayudarían a reconectarnos, a recordar que éramos familia, que nos queríamos. Gasté mis ahorros de 6 meses para comprar esos boletos, llena de ilusión de ver a Patricia relajada en la playa, de jugar con Gabriela en la arena, de sentir que todavía tenía un lugar en sus corazones. Cuando les propuse el viaje, Patricia puso una cara rara, como si la idea la incomodara. «¿Estás segura, mamá? Cancún es muy cansado, mucho calor, mucha caminata». Pero yo insistí,
prometiéndoles que no sería una carga, que solo quería pasar tiempo con ellos. Finalmente aceptaron, pero ahora me doy cuenta de que solo lo hicieron porque los boletos ya estaban pagados y no querían perder unas vacaciones gratis. Durante las semanas previas al viaje, noté cierta tensión en Patricia cuando hablábamos de los planes. Roberto hacía comentarios sarcásticos sobre viajar con suegras, que Patricia no contestaba, pero tampoco desaprobaba. Gabriela se quejaba de que iba a ser súper aburrido tener que hacer cosas que su abuela pudiera hacer. Pero yo seguía aferrada a mi ilusión, pensando que una vez que estuviéramos en la playa, todo sería diferente. La noche antes del viaje no pude dormir de la emoción. Había preparado mi maleta con tanto cuidado, empacando mis mejores vestidos de verano, el sombrero nuevo que había comprado especialmente para la ocasión, las sandalias cómodas para caminar en la arena. Había guardado dinero extra para invitarles comidas en restaurantes bonitos, para comprarle a Gabriela algún recuerdo especial, para sentir que yo también podía contribuir a que las vacaciones fueran perfectas. Llegamos al aeropuerto esa mañana temprano. Patricia y Roberto parecían tensos, hablando en voz baja entre ellos mientras yo me encargaba de revisar que todos los documentos estuvieran en orden. Gabriela estaba más interesada en tomarse selfies en el aeropuerto que en conversar conmigo. Pero yo seguía sonriendo, seguía fingiendo que no notaba su frialdad, seguía aferrada a la esperanza de que todo mejoraría una vez que estuviéramos en Cancún. Y entonces llegó el momento que cambió todo para siempre. Estábamos en la fila del mostrador cuando Patricia recibió una llamada. Era su amiga Margarita, quien aparentemente tenía problemas con su esposo y necesitaba urgentemente irse de la ciudad. Patricia habló con ella durante varios minutos y yo pude escuchar partes de la conversación. Margarita estaba llorando, diciendo que necesitaba alejarse de todo, que no tenía a dónde ir. Cuando Patricia colgó, me miró con esa expresión que ahora reconozco como el preludio de algo terrible. «Mamá, tenemos un problema», me dijo. «Margarita necesita irse de urgencia de la ciudad. Su esposo la está tratando muy mal y necesita un lugar donde quedarse unos días». «Que se quede en mi casa», le dije inmediatamente. «Tiene llaves, puede usar mi cuarto, no hay problema». Patricia negó con la cabeza. «No, mamá, lo que necesita es salir completamente de la ciudad, alejarse de todo. Y pensé que tal vez podríamos darle nuestro lugar en el viaje». No entendí al principio. ¿Nuestro lugar? ¿De quién? «Bueno, tu lugar, mamá. Margarita podría venir con nosotros en lugar de ti. Total, solo son 3 días, y tú puedes quedarte en casa descansando. A tu edad, el viaje te va a cansar mucho de todas maneras». El mundo se detuvo en ese momento. La gente seguía moviéndose alrededor de nosotros, los anuncios del aeropuerto seguían sonando, la vida continuaba normal para todos excepto para mí. Porque en ese momento me di cuenta de que para mi propia hija, mi presencia en el viaje familiar era tan irrelevante que podía ser sustituida por cualquier otra persona sin que eso importara. «Pero Patricia», murmuré, «es nuestro viaje familiar. Es mi regalo para ustedes. Yo me he estado preparando durante semanas». «Mamá, no seas egoísta», me dijo con esa voz que usa cuando me está regañando como si fuera una niña. «Margarita está pasando por una crisis real. Nosotros podemos viajar juntos en cualquier momento. Esto es más importante». «¿Egoísta?». La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Soy egoísta por querer pasar tiempo con mi familia? Roberto se acercó entonces, con esa sonrisa falsa que usa cuando quiere convencerme de algo. «Esperanza, tienes que entender. Patricia y Margarita han sido amigas desde la secundaria. Es como una hermana para ella. Y tú, bueno, tú siempre has sido muy comprensiva. Sabemos que vas a entender. Además», agregó Patricia, «en realidad es mejor así. Tú no estás acostumbrada a viajar tanto. El aeropuerto, los hoteles, las comidas diferentes, todo eso te va a estresar. Es mejor que te quedes en casa, tranquila, cuidando tus plantas». Ahí estaba otra vez. La infantilización. El tratarme como si fuera una viejita incapaz de manejar las complejidades del mundo moderno. Como si mis 68 años me hubieran convertido automáticamente en una inválida mental que necesitaba ser protegida de las complicaciones de la vida. Gabriela se acercó entonces, con mi boleto ya cambiado por el de Margarita en sus manos. «Gracias por entender, abuela.
En serio aprecio que hayas hecho este viaje posible para Margarita. Ella realmente lo necesita. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quebró definitivamente. No porque hubieran cambiado mi boleto por el de otra persona, no porque hubieran decidido excluirme del viaje que yo misma había pagado. Se quebró porque ni siquiera me habían preguntado. Habían tomado la decisión por mí, habían hablado entre ellos, habían resuelto mi vida sin consultarme, como si yo fuera un objeto que se puede mover de un lugar a otro según su conveniencia. Esperanza, dijo Patricia, usando mi nombre completo como cuando era niña y había hecho algo malo. No pongas esa cara. Haremos algo especial cuando regresemos. Te lo prometo. Otra promesa vacía, como todas las que me había hecho en los últimos años. Cenas que se cancelaban, visitas que se posponían, llamadas que nunca llegaban. Su palabra había perdido todo valor para mí, pero aparentemente ella no se había dado cuenta. La voz del altavoz anunció la primera llamada para el vuelo. Mi vuelo. El vuelo que había estado esperando durante semanas. El viaje que había llenado mis pensamientos de esperanza y alegría. Patricia tomó el brazo de Gabriela. Vamos, necesitamos hacer el check-in. Se volteó hacia mí una última vez. Esperanza, toma un taxi para regresar a casa y acuérdate de regar las plantas del balcón, por favor. Me quedé ahí parada, sosteniendo mi maleta como una idiota, viendo cómo se alejaban hacia el área de abordaje. Patricia no se volteó ni una sola vez. Roberto caminaba con esa arrogancia que tanta gente admiraba, del brazo de Gabriela, platicando animadamente, como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de destrozar el corazón de una mujer de 68 años en medio de un aeropuerto lleno de extraños. Pero yo seguía ahí congelada, incapaz de moverme, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. La gente pasaba a mi alrededor, arrastrando sus maletas, abrazando a sus seres queridos, viviendo sus vidas normales, mientras la mía se desmoronaba en pedazos. Una lágrima rodó por mi mejilla, después otra y otra más. No podía controlarlas. 40 años de matrimonio me habían enseñado a no llorar en público, a mantener la compostura, a ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la mujer que nunca causaba problemas. Pero ahí estaba yo, llorando como una niña perdida en medio del aeropuerto más grande de la ciudad. Y en ese momento de dolor absoluto, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Una pequeña llama de algo que había estado dormido durante años comenzó a encenderse. No era rabia todavía, no era venganza. Era algo más profundo y más peligroso. Era la comprensión de que había pasado toda mi vida haciéndome pequeña para que otros se sintieran grandes, de que había enseñado a mi propia familia a no valorarme al no valorarme yo misma, de que había sido cómplice de mi propia invisibilidad al aceptar sin protestar cada humillación, cada desprecio, cada momento en que me trataron como menos que nada. Pero ese día, en ese aeropuerto, rodeada de extraños que me miraban con lástima, algo cambió para siempre en Esperanza Morales Vázquez. Y lo que ellos no sabían era que acababan de despertar a una mujer que había estado dormida durante demasiado tiempo. Regresé a casa sola ese día, y el silencio de mi pequeña sala nunca me había parecido tan ensordecedor. Me senté en el sillón viejo que era de mi difunto esposo Carlos, y dejé que las lágrimas corrieran por primera vez en años. No lloré por la humillación en el aeropuerto. Lloré por todas las veces que me tragué mi dolor en silencio. Recordé cuando Patricia tenía 7 años y se enfermó de neumonía. Pasé noches despierta al lado de su cama, poniendo compresas frías en su frente febril, rezando para que mi niña no me dejara. Recordé cómo trabajé en 3 empleos cuando Carlos perdió el suyo, solo para que Patricia pudiera seguir estudiando en el colegio privado que tanto amaba. Vendí mis joyas, mis vestidos de fiesta, todo lo que tenía valor para pagar su carrera universitaria de administración. Y cuando se casó con Roberto, fui yo quien dio el dinero del enganche de su departamento. 25,000 pesos que eran para mi jubilación tranquila, pero que entregué sin pestañear porque quería ver a mi hija feliz y establecida. Durante todos esos años, nunca me quejé. Nunca le eché en cara mis sacrificios. Pensé que el amor de madre era precisamente eso. Dar sin esperar nada a cambio, sacrificarse en silencio, hacer que los sueños de los hijos se volvieran realidad,
aunque eso significara renunciar a los propios. Mi hermana Dolores siempre me decía que era demasiado generosa, que Patricia se estaba acostumbrando a que yo resolviera todos sus problemas sin que ella hiciera ningún esfuerzo. Esperanza, me decía, esa niña necesita aprender que en la vida todo cuesta. Si tú le das todo en bandeja de plata, nunca va a valorar nada. Pero yo no le hacía caso. Pensaba que Dolores estaba celosa porque su hijo Héctor había salido tan irresponsable, siempre pidiendo dinero prestado y nunca pagando. Yo me sentía orgullosa de que Patricia fuera tan exitosa, tan elegante, tan diferente a mí. Ahora me doy cuenta de que Dolores tenía razón. Al darle todo a Patricia sin pedirle nada a cambio, la había convertido en una persona que creía que merecía todo sin dar nada. La había enseñado que mi amor era incondicional y gratuito, y por eso mismo lo había vuelto sin valor a sus ojos. Cuando algo no cuesta nada, no vale nada. Y mi amor de madre, que había sido el tesoro más grande de mi vida, para ella no valía nada. Los días siguientes al aeropuerto fueron una tortura. Patricia llamó varias veces desde Cancún, pero no para disculparse. Llamaba para contarme lo bien que la estaban pasando, lo hermoso que estaba el hotel, lo rico que estaba el buffet. Mamá, deberías ver este atardecer. Es increíble. Margarita está mucho mejor. Dice que este viaje era exactamente lo que necesitaba. En ningún momento mencionó que yo debería estar ahí. En ningún momento reconoció que me había lastimado. Era como si hubiera borrado completamente de su mente el hecho de que esas vacaciones las había pagado yo, que ese viaje era mi regalo para la familia, que yo debería estar ahí disfrutando con ellos. Roberto también llamó una vez, pero su llamada fue peor. Esperanza, solo quería decirte que tomaste la decisión correcta. Patricia está muy relajada, Gabriela se está divirtiendo mucho y honestamente creo que hubiera sido muy pesado para ti. El hotel tiene muchas escaleras, hay que caminar mucho en la arena, el sol está muy fuerte. Definitivamente es mejor que te hayas quedado en casa. Hablaba como si yo hubiera decidido voluntariamente quedarme, como si el cambio de planes hubiera sido idea mía, como si fuera tan tonta que no me daba cuenta de lo que realmente había pasado. Gabriela mandó algunas fotos por WhatsApp, fotos de ella en la playa, en la piscina, en restaurantes elegantes. En todas las fotos estaba sonriendo, divirtiéndose, sin la menor preocupación por su abuela que se había quedado sola en casa. Al principio pensé que tal vez me mandaría algún mensaje diciendo que me extrañaba, que le hubiera gustado que estuviera ahí, pero no llegó ningún mensaje así. Para ella, igual que para sus padres, mi ausencia no había hecho ninguna diferencia. El tercer día de su viaje, mi vecina doña Carmen vino a visitarme. Carmen tiene 72 años y enviudó hace 3, así que conoce bien la soledad de las mujeres mayores. Me trajo café de olla y pan dulce de la Esperanza, la panadería que queda en la esquina. Nos sentamos en mi pequeña cocina y sin que yo se lo contara, ella ya sabía lo que había pasado. Esperanza, me dijo con esa sabiduría que dan los años, yo vi cuando regresaste del aeropuerto el otro día. Traías una cara que partía el alma, y después vi cuando se fueron Patricia y Roberto en su coche, riéndose como si nada hubiera pasado. Carmen tiene esa capacidad que tienen algunas mujeres mayores de ver las cosas exactamente como son, sin adornos ni justificaciones. Déjame preguntarte algo, hija. ¿Cuándo fue la última vez que Patricia hizo algo por ti sin que tú se lo pidieras? La pregunta me cayó como balde de agua fría porque no tenía respuesta. Traté de recordar alguna ocasión en los últimos años en que Patricia hubiera tenido un gesto espontáneo de cariño hacia mí, un regalo sin motivo especial, una llamada solo para saber cómo estaba, una visita sin que necesitara algo de mí, pero no encontré nada, absolutamente nada. No puedes recordar ni una sola vez, ¿verdad?, continuó Carmen, porque para Patricia tú eres como el agua del grifo, siempre está ahí cuando la necesita. Nunca se acaba, y nunca se le ocurre preguntarse de dónde viene o qué pasa si un día no sale. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Me había convertido en algo tan cotidiano, tan seguro, tan dado por hecho, que ya ni siquiera notaban mi presencia. Solo notaban mi ausencia cuando necesitaban algo. Carmen me contó entonces de su propia experiencia con su hijo Miguel. Yo también fui como tú, Esperanza. Le daba todo, lo consentía en todo. Nunca le decía que no. Pensaba que eso,
era ser buena madre. Hasta que un día me di cuenta de que había criado a un hombre que creía que el mundo le debía todo, y él no le debía nada a nadie. Tuve que aprender a decir que no, a poner límites, a hacerme respetar. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también lo más necesario. Esa noche, sola en mi casa, comencé a recordar todos los momentos en los últimos años en que había sentido que algo no estaba bien, pero había preferido ignorar esa sensación. Como cuando Patricia me pidió que cuidara a Gabriela durante su luna de miel, pero después se fue de vacaciones otra vez sin decirme nada. Como cuando Roberto me pidió prestados 5,000 pesos para una emergencia y nunca me los devolvió. Y cuando le pregunté por ellos, me dijo que pensaba que había sido un regalo. Como cuando Patricia me pidió que limpiara toda su casa porque venían los papás de Roberto a cenar, pero después no me invitó a la cena porque iba a ser muy formal y yo no me iba a sentir cómoda. Todos esos momentos que había justificado en mi mente como malentendidos, como situaciones normales entre familia, ahora los veía por lo que realmente eran, un patrón sistemático de aprovecharse de mí. Patricia había aprendido que podía pedirme cualquier cosa y yo iba a decir que sí. Había aprendido que podía tratarme mal y yo iba a perdonar. Había aprendido que mi amor era incondicional y había decidido aprovecharse de esa incondicionalidad. La señora Elena, que vive en el departamento de abajo, subió a visitarme al cuarto día. Elena tiene 75 años y es una de esas mujeres que dice las cosas sin filtros, sin importarle si duelen o no. Esperanza, me dijo apenas se sentó en mi sala. Oí todo el escándalo del otro día cuando regresaste del aeropuerto. Y déjame decirte que ya era hora de que te dieras cuenta de cómo te trata esa hija tuya. Elena había sido testigo silenciosa de muchas situaciones que yo pensaba que nadie más había notado. Me contó que había visto a Patricia hablando por teléfono en la banqueta, diciéndole a una amiga que estaba esperando que yo me muriera pronto para poder vender mi departamento e invertir el dinero en agrandar el suyo. Textualmente dijo: «En cuanto se muera mi mamá, vendo su departamento y con esa lana hacemos la ampliación que queremos. Está en una zona muy buena. Debe valer como 300,000 pesos mínimo». Esas palabras me helaron hasta los huesos, pero al mismo tiempo encendieron una llama dentro de mí que pensaba que había muerto hace mucho tiempo. Mi propia hija estaba esperando mi muerte como quien espera una herencia. No le importaba perderme como persona, como madre, como abuela de su hija. Lo que le importaba era el dinero que podría obtener de mi muerte. Y lo peor de todo era que lo había dicho con tanta naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo desear la muerte de su madre por conveniencia económica. Elena me contó también que había visto a Roberto revisando el buzón de mi correo en varias ocasiones, aparentemente buscando algún documento relacionado con mi departamento o mis propiedades. Ese hombre anda tras algo, Esperanza. No es normal que un yerno esté tan interesado en los papeles de su suegra. Ten mucho cuidado con lo que firmas y con la información que les das sobre tus cosas. Esa revelación me hizo recordar algo que había pasado hacía algunos meses y que en su momento no le había dado importancia. Roberto había venido a visitarme con una carpeta llena de papeles, diciéndome que era para organizar mis finanzas y asegurarme de que todo estuviera en orden para el futuro. Me había pedido que firmara varios documentos que él dijo eran para facilitar las cosas en caso de que algo me pasara. Yo había firmado sin leer, confiando en que él, como abogado, sabía lo que estaba haciendo y tenía mis mejores intereses en mente. Ahora me daba cuenta de que probablemente había firmado documentos que me perjudicaban, que tal vez le daban a Patricia o a Roberto algún tipo de control sobre mis propiedades o mis cuentas bancarias. La realización de que había sido tan ingenua, tan confiada, me llenó de una rabia que no había sentido en años. No solo me habían traicionado emocionalmente, sino que probablemente también me habían traicionado legalmente. Al quinto día después del aeropuerto, cuando Patricia y Roberto regresaron de Cancún, esperé que vinieran a visitarme, que me trajeran algún regalo, que me contaran de su viaje, que al menos fingieran que les había hecho falta. Pero no vinieron. Ni ese día, ni el siguiente, ni el siguiente. Era como si hubieran decidido que, después de lo que había pasado en el aeropuerto, ya no tenían que mantener ni siquiera las apariencias de cariño familiar. Fue Patricia quien finalmente me llamó,
pero no para disculparse o para invitarme a comer. Me llamó porque necesitaba que cuidara a Gabriela el fin de semana porque ella y Roberto iban a ir a una boda en Guadalajara. Mamá, ¿puedes quedarte con Gaby el sábado y domingo? Ya sabes que no nos gusta dejarla sola y con los vecinos no tenemos confianza. La petición me indignó tanto que por un momento no pude hablar. Después de humillarme en el aeropuerto, después de excluirme del viaje que yo había pagado, después de irse de vacaciones sin siquiera disculparse, tenía la desfachatez de pedirme que cuidara a su hija como si nada hubiera pasado. Como si yo fuera una empleada doméstica que estaba siempre disponible para servirles, sin importar cómo me trataran. Patricia, le dije con una calma que ni yo sabía que tenía, creo que deberías buscar otra opción para cuidar a Gabriela. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Patricia claramente no esperaba esa respuesta. ¿Cómo que otra opción? Mamá, eres su abuela. Es tu responsabilidad cuidarla cuando nosotros no podemos. Mi responsabilidad, repetí, saboreando la palabra. ¿Y cuál es tu responsabilidad hacia mí, Patricia? ¿De qué hablas? Yo siempre he sido una buena hija. ¿En serio? ¿Una buena hija me cambia por su amiga en un viaje que yo pagué? ¿Una buena hija me humilla en público y después actúa como si nada hubiera pasado? ¿Una buena hija se va de vacaciones sin ni siquiera disculparse y después regresa pidiendo favores como si fuera lo más normal del mundo? Patricia se quedó callada unos segundos, pero después su respuesta me mostró exactamente qué tipo de persona se había convertido mi hija. Mamá, no seas dramática. Lo del aeropuerto ya pasó. Margarita necesitaba ese viaje más que tú. Ella estaba en crisis. Tú solo querías vacacionar. Pensé que serías más madura y entenderías que a veces hay que hacer sacrificios por los demás. Sacrificios por los demás. Como si yo no hubiera hecho sacrificios toda mi vida. Como si no hubiera trabajado 3 empleos para pagarle la universidad. Como si no hubiera vendido mis joyas para darle el enganche de su casa. Como si no hubiera pasado los últimos años siendo su niñera gratuita, su empleada doméstica sin sueldo, su banco personal que nunca cobraba intereses. Patricia, le dije, consigue una niñera para Gabriela. Yo tengo planes este fin de semana. ¿Qué planes puedes tener tú? Nunca sales a ningún lado. Esa pregunta me dolió más que cualquier insulto directo. Tenía razón. No tenía planes. No tenía vida social. No tenía actividades propias. Durante años había organizado toda mi existencia alrededor de sus necesidades, de sus horarios, de sus conveniencias. Me había convertido en una mujer sin vida propia, sin identidad, fuera de ser la madre conveniente que siempre estaba disponible. Pues ahora voy a empezar a salir, le respondí, y voy a empezar este fin de semana. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Era la primera vez en mi vida que le colgaba a Patricia. La primera vez que le decía que no a algo que me pedía. La primera vez que ponía mis propias necesidades antes que las suyas. Y se sintió aterrador y liberador al mismo tiempo. Esa noche llamé a mi prima Rosa, que vive en Cuernavaca y que durante años me había invitado a visitarla. Rosa, le dije, ¿sigues queriendo que vaya a conocer tu casa nueva? Rosa se emocionó tanto que empezó a hacer planes inmediatamente. Esperanza, ven este fin de semana. Hace tanto que no nos vemos. Podemos ir al mercado de artesanías, conocer el centro histórico, platicar como cuando éramos jóvenes. El viernes por la mañana, preparé una maleta pequeña y me fui a Cuernavaca en autobús. Era la primera vez en años que hacía algo solo para mí, sin pedirle permiso a nadie, sin consultar los horarios de Patricia, sin preocuparme por si alguien me necesitaba. El viaje en autobús me dio tiempo para pensar, para reflexionar sobre todos los cambios que estaban ocurriendo en mi mente y en mi corazón. Durante todo el fin de semana con Rosa, no recibí ni una sola llamada de Patricia, ni para disculparse, ni para preguntarme cómo estaba, ni para contarme cómo había resuelto el problema de cuidar a Gabriela. Era como si hubiera decidido que, si yo no iba a ser la abuela conveniente de siempre, entonces simplemente iba a ignorar mi existencia. Rosa y yo pasamos 2 días maravillosos recordando nuestra juventud, visitando lugares bonitos, comprando artesanías en el mercado. Por primera vez en años me sentí como una persona completa, no solo como la extensión de otra persona. Rosa me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Esperanza, tienes 68 años, no 168.
Todavía te quedan muchos años por vivir. ¿Los vas a pasar esperando las migajas de cariño de gente que no te valora? ¿O vas a empezar a vivir para ti misma? Cuando regresé a la Ciudad de México el domingo por la noche, encontré 5 mensajes de Patricia en mi contestadora. No eran disculpas, eran reclamos. Mamá, no puedo creer que me hayas dejado plantada con Gabriela. Tuve que cancelar la boda porque no conseguí niñera. Roberto está furioso conmigo. Mamá, contesta el teléfono. Necesitamos hablar seriamente sobre tu actitud. Mamá, no sé qué te está pasando, pero esta rebeldía no te queda a tu edad. Rebeldía. Como si reclamar un mínimo de respeto fuera rebeldía. Como si negarme a ser tratada como alfombra fuera algo impropio de mi edad. Patricia había mostrado su verdadera cara. Cuando yo no funcionaba como la máquina de resolver problemas que ella esperaba, entonces era una vieja rebelde que se estaba comportando mal. Esa noche, sentada en mi sala con una taza de té de manzanilla, tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a vivir para Patricia. Ya no iba a organizar mi existencia alrededor de sus necesidades. Ya no iba a aceptar migajas de cariño como si fueran banquetes. Tenía 68 años, pero también tenía salud, dinero ahorrado y tal vez 10 o 15 años más de vida por delante. Y esos años los iba a vivir para mí. Al día siguiente, llamé al despacho de abogados donde había trabajado Carlos antes de jubilarse. Pedí una cita con el licenciado Arturo Mendoza, un hombre de confianza que conocía bien mi situación. Era hora de revisar todos esos papeles que había firmado sin leer. Era hora de proteger mis intereses. Era hora de tomar control de mi propia vida. Y mientras marcaba el número de teléfono, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. No la esperanza de que Patricia cambiara y volviera a ser la hija cariñosa que yo recordaba. Esa esperanza había muerto en el aeropuerto. Era una esperanza nueva, diferente, más poderosa. La esperanza de descubrir quién era Esperanza Morales Vázquez cuando no estaba siendo la madre de Patricia, la abuela de Gabriela, la suegra tolerada de Roberto. La esperanza de conocer a la mujer que había enterrado bajo décadas de sacrificio y abnegación. Y esa mujer, presencié con sorpresa y emoción, tenía mucho que dar, pero no a cualquiera, solo a quien se lo mereciera. El lunes siguiente desperté diferente. No fue un despertar dramático, no hubo música inspiradora ni epifanía divina. Fue simplemente una certeza calma y fría que se instaló en mi pecho. Hice mi café como siempre, recé mi oración matutina agradeciendo a Dios por la claridad que me había dado. Y entonces llamé al licenciado Arturo Mendoza, un señor de confianza que había sido amigo de mi difunto esposo Carlos. Programé una cita para esa misma tarde. Mientras tomaba mi café, hice una lista mental de todo lo que había dado a Patricia a lo largo de los años. La casa donde vivía estaba a mi nombre, pero era una propiedad valiosa en la colonia Roma Norte, algo que valía fácilmente 300,000 pesos. Tenía ahorros de 80,000 pesos que había guardado religiosamente durante décadas. Tenía acciones que Carlos había dejado y que hoy valían alrededor de 50,000 pesos. Y había contribuido con el enganche del departamento donde vivía Patricia, 25,000 pesos que le di de regalo cuando se casó, además de las mensualidades que todavía ayudaba a pagar con 3,000 pesos mensuales de mi pensión. Pero había algo más importante que el dinero. Durante años había sido la cuidadora gratuita de Gabriela, la empleada doméstica sin sueldo de Patricia, la abuela conveniente que siempre estaba disponible cuando me necesitaban. Había organizado toda mi vida alrededor de sus horarios, sus necesidades, sus conveniencias, y todo eso iba a cambiar. En el despacho del licenciado Mendoza, expliqué todo lo que había pasado. Él me escuchó en silencio, moviendo la cabeza con esa expresión de quien ya ha visto muchas historias tristes de ingratitud familiar. Entonces abrió una carpeta y dijo: Esperanza, vamos a poner orden en su vida. Lo primero que hicimos fue revisar todos los documentos que había firmado cuando Roberto vino con sus papeles. Como había sospechado, algunos de esos documentos no eran lo que él me había dicho. Había firmado un poder notarial que le daba a Patricia control sobre algunas de mis cuentas bancarias en caso de incapacidad. Había firmado una autorización para que Roberto pudiera asesorarme en la venta de propiedades.
Había firmado incluso una declaración en la que supuestamente expresaba mi deseo de que Patricia heredara mi departamento antes de mi muerte para evitar trámites burocráticos. Estos documentos son legales, me explicó el licenciado Mendoza, pero fueron obtenidos mediante engaño. Usted no sabía realmente lo que estaba firmando. Podemos revocarlos todos y crear nuevos documentos que realmente protejan sus intereses. Me sentí tan ingenua, tan tonta por haber confiado ciegamente en Roberto. Pero también sentí alivio al saber que todavía podía protegerme. Primero, revocamos todos los poderes y autorizaciones que había dado. Segundo, abrí una nueva cuenta bancaria en un banco diferente y transferí todos mis ahorros ahí. Tercero, cancelé las transferencias automáticas que hacía mensualmente para ayudar con el departamento de Patricia. Cuarto, y más importante, modifiqué mi testamento. En lugar de dejar todo a Patricia, decidí donar la mitad de mis bienes a un asilo de ancianos llamado Casa de la Esperanza y la otra mitad a una fundación que ayudaba a mujeres mayores víctimas de violencia familiar. El licenciado Mendoza me preguntó si estaba segura, si no quería pensarlo más tiempo. Le respondí que nunca había estado tan segura de algo en mi vida. Mi hija ya demostró que solo le intereso por mi dinero, le dije. Pues que sepa que ese dinero va a ir a gente que realmente lo necesita y lo va a valorar. Durante las siguientes 2 semanas, comencé una transformación silenciosa. No hice grandes anuncios, no tuve confrontaciones dramáticas con Patricia. Simplemente comencé a vivir de manera diferente. Dejé de contestar todas sus llamadas inmediatamente. Dejé de estar disponible cada vez que me necesitaba para algo. Dejé de organizar mi vida alrededor de sus horarios y conveniencias. La primera vez que Patricia se dio cuenta de que algo había cambiado fue cuando me llamó un martes por la tarde para pedirme que fuera a limpiar su casa porque iban a tener una cena importante el viernes. «Mamá, ¿puedes venir el jueves a hacer limpieza general? Vienen los socios de Roberto y necesito que todo esté perfecto». «No puedo, Patricia», le respondí con naturalidad. «Tengo otros planes». Hubo un silencio del otro lado. Patricia claramente no esperaba esa respuesta. «¿Qué planes?» «Mamá, esto es importante. Mis planes también son importantes para mí. ¿Qué planes puedes tener que sean más importantes que ayudar a tu familia?» Esa pregunta me mostró exactamente cómo me veía Patricia. Para ella, yo no podía tener nada importante en mi vida que no girara alrededor de sus necesidades. No podía tener prioridades propias, intereses propios, vida propia. Solo existía en función de servirle a ella. «Patricia, contrata una empleada doméstica. ¿Tienes dinero para eso?» Y colgué el teléfono. La verdad era que sí tenía planes. Había comenzado a tomar clases de pintura en acuarela en el Centro Cultural del barrio. Había empezado a ir a un grupo de lecturas en la biblioteca. Había hecho amistad con otras mujeres de mi edad que, como yo, estaban redescubriendo quiénes eran fuera de sus roles de madres y esposas. Por primera vez en décadas, tenía una vida social que no dependía de Patricia. El jueves de esa semana, mientras estaba en mi clase de pintura, recibí 5 llamadas perdidas de Patricia. Cuando terminé la clase y revisé mis mensajes, todos eran reclamos. «Mamá, no puedo creer que no me ayudes cuando más te necesito. Mamá, tuve que contratar una señora de limpieza que me costó 2,000 pesos. Eso es dinero que no teníamos presupuestado. Mamá, Roberto está muy molesto. Dice que no entiendes la importancia de mantener buenas relaciones con sus socios». No le respondí ningún mensaje. En su lugar, fui a cenar con Carmen y Elena a un restaurante pequeño pero acogedor en la Colonia Condesa. Pasamos 3 horas platicando, riéndonos, contándonos historias de cuando éramos jóvenes. Me di cuenta de que hacía años que no me reía tanto, que no me sentía tan viva, tan presente en mi propia vida. Carmen me contó que ella también había pasado por algo similar con su hijo Miguel. Al principio se enojó mucho cuando le empecé a decir que no, me dijo. Estaba acostumbrado a que yo fuera su solucionadora oficial de problemas, pero cuando se dio cuenta de que ya no iba a ceder a todos sus caprichos, comenzó a valorarme de manera diferente. Ahora tenemos una relación más equilibrada, más de igual a igual. Elena, que siempre es más directa, me dijo: «Esperanza, lo que estás haciendo está perfecto. Esa hija tuya necesita aprender que las madres no son empleadas domésticas gratuitas.
Si quiere que alguien le limpie la casa, que pague por ese servicio como cualquier persona normal. La segunda prueba llegó la siguiente semana. Patricia me llamó para pedirme que cuidara a Gabriela durante un fin de semana largo, porque ella y Roberto iban a ir a Puerto Vallarta con unos amigos. Mamá, ya reservamos el hotel y todo, solo necesitamos que te quedes con Gaby desde el viernes hasta el lunes. No puedo, le respondí. Ese fin de semana voy a estar ocupada. ¿Ocupada con qué? Su tono era de incredulidad, como si fuera imposible que yo tuviera algo importante que hacer. Voy a ir a Puebla con mi grupo de lectura. Vamos a visitar las librerías del centro histórico y a asistir a una presentación de libro. Mamá, no puedes estar hablando en serio. ¿Vas a anteponer un paseo de viejitas a cuidar a tu nieta? La manera como dijo paseo de viejitas me dolió, pero también me dio claridad sobre lo que Patricia realmente pensaba de mi vida, de mis intereses, de mis nuevas actividades. Para ella, todo lo que yo hacía fuera de servirle a su familia era irrelevante, infantil, una pérdida de tiempo. Patricia, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Gabriela tiene 16 años. Puede quedarse sola un fin de semana. O puedes pedirle a alguna de sus amigas que se quede con ella. O puedes contratar una niñera. Tienes varias opciones que no implican cancelar mis planes. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto, mamá. Ahí estaba esa palabra otra vez. Egoísta. Era egoísta querer pasar tiempo con mi familia cuando era conveniente para mí. Era egoísta negarme a limpiar su casa gratis. Era egoísta tener planes propios que no giraran alrededor de sus necesidades. Todo lo que no fuera completa disponibilidad para servirle era egoísmo. Patricia, le dije, durante 42 años he puesto tus necesidades antes que las mías. He sacrificado mi tiempo, mi dinero, mis intereses por ti. Si ahora quiero reservar un fin de semana para mí, eso no es egoísmo, es equilibrio. Pero somos familia, mamá. La familia es lo primero. Exacto. Y yo también soy familia. También merezco respeto, consideración y que tomen en cuenta mis necesidades. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Esta vez no me sentí mal por hacerlo. Me sentí liberada. El viaje a Puebla fue maravilloso. Era un grupo de 8 mujeres entre 50 y 70 años, todas inteligentes, cultas, interesantes. Visitamos librerías antiguas, asistimos a una presentación de poesía, comimos en restaurantes típicos, paseamos por las calles coloniales. Me di cuenta de que había todo un mundo de experiencias, de placeres, de conocimiento que había estado negándome durante años por estar siempre disponible para Patricia. Una de las mujeres del grupo, la señora Magdalena, me contó su propia historia. Yo también fui la madre abnegada que se sacrificaba por todo el mundo, me dijo mientras caminábamos por el Zócalo de Puebla, hasta que me di cuenta de que mis hijos habían aprendido a no valorarme precisamente porque yo no me valoraba. Cuando comencé a respetarme a mí misma, ellos también comenzaron a respetarme. Durante todo el fin de semana en Puebla, no recibí ni una sola llamada de Patricia. No sabía si había resuelto el problema de cuidar a Gabriela o si había cancelado su viaje, y me di cuenta de que no me importaba. Por primera vez en años, no estaba preocupada por resolver los problemas de mi hija. Sus problemas eran sus problemas, y ella era lo suficientemente adulta para resolverlos. Cuando regresé a Ciudad de México el lunes por la tarde, tenía 8 mensajes en mi contestadora. Los primeros 5 eran de Patricia, cada uno más furioso que el anterior. Mamá, no puedo creer que me hayas dejado plantada otra vez. Mamá, tuve que cancelar el viaje porque Gabriela no quiso quedarse con ninguna niñera. Mamá, Roberto está furioso. Perdimos el dinero del hotel porque no se puede cancelar con tan poco tiempo. Mamá, esto ya se está saliendo de control. Necesitamos hablar seriamente. Mamá, no sé qué te está pasando, pero esta actitud tuya está afectando a toda la familia. Los últimos 3 mensajes eran de Roberto, y su tono era muy diferente. Era amenazante. Esperanza, esta rebeldía suya ya llegó muy lejos. Patricia está muy angustiada por su comportamiento. Si sigue así, vamos a tener que considerar otras opciones. Esperanza, como abogado le aconsejo que reconsidere su actitud. La familia es sagrada, y usted está destruyendo la unidad familiar con sus caprichos. Esperanza, si no puede comportarse como una abuela responsable, tal vez necesite ayuda profesional,
Hay lugares donde pueden ayudar a personas mayores que están teniendo problemas de comportamiento. Ese último mensaje me llenó de una rabia fría. Roberto me estaba amenazando, sugiriendo que yo estaba loca, que necesitaba ser internada en algún lugar porque me negaba a ser la abuela esclavizada que ellos querían. Era la confirmación final de que nunca me habían visto como una persona con derechos propios, sino como un objeto de su propiedad que se había descompuesto y necesitaba ser reparado. Esa noche llamé al licenciado Mendoza y le conté sobre los mensajes amenazantes de Roberto. «Esperanza», me dijo, «es importante que documente todo esto. Grabe las conversaciones, guarde los mensajes. Si Roberto intenta algo legal contra usted basándose en supuestos problemas mentales, necesitamos evidencia de que él la está amenazando y manipulando». Durante las siguientes semanas, la presión de Patricia y Roberto se intensificó. Venían a mi casa sin avisar, tratando de hablar conmigo sobre mi problema de actitud. Patricia lloraba, diciéndome que ya no reconocía a su madre, que me había vuelto una persona fría y cruel. Roberto me hablaba con ese tono condescendiente que usaba cuando quería manipularme, explicándome que las personas mayores a veces desarrollan problemas de personalidad y que él me podía ayudar a encontrar tratamiento adecuado. Pero yo ya no era la misma mujer que se dejaba manipular con lágrimas falsas y amenazas veladas. Había encontrado mi fuerza, mi dignidad, mi valor propio. Cada vez que venían a presionarme, yo simplemente les decía que respetaran mi decisión de vivir mi vida como yo quisiera y que si no podían hacer eso, entonces no eran bienvenidos en mi casa. La gota que derramó el vaso llegó un martes por la tarde. Patricia y Roberto llegaron a mi casa con un folder lleno de papeles y un señor que se presentó como especialista en salud mental geriátrica. Aparentemente, habían concertado una cita para que este doctor me evaluara y determinara si yo estaba mentalmente capacitada para tomar mis propias decisiones. «Mamá», me dijo Patricia con lágrimas en los ojos que ya no me conmovían, «estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha cambiado mucho. No eres la misma de antes. El doctor Fernández solo quiere platicar contigo para asegurarse de que estés bien». El doctor Fernández me sonrió con esa sonrisa paternalista que había aprendido a detectar y despreciar. «Señora Morales, su familia está preocupada porque ha tenido algunos cambios de comportamiento. Entiendo que ha estado tomando decisiones impulsivas, aislándose de su familia, mostrando agresividad hacia sus seres queridos». Me di cuenta en ese momento de que Patricia y Roberto habían estado construyendo un caso para declararme mentalmente incompetente. Querían que este doctor certificara que yo no estaba en mis cabales para poder anular mis decisiones sobre mi dinero, mis propiedades, mi vida. Querían quitarme mi autonomía legal para poder controlarme completamente. Pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado mi inteligencia y mi preparación. «Doctor Fernández», le dije con una sonrisa tan falsa como la suya, «me da mucho gusto conocerlo. Pero debo informarle que ya tengo psicólogo de cabecera, un profesional certificado que ha estado evaluando mi salud mental durante las últimas semanas. Su nombre es licenciado en psicología Rafael Herrera y tiene su consulta en la Colonia del Valle». Era verdad. Después de las amenazas de Roberto, el licenciado Mendoza me había recomendado que me hiciera una evaluación psicológica completa con un profesional independiente, para tener documentación oficial de que estaba en plenas facultades mentales. El licenciado Herrera había hecho una evaluación exhaustiva y había certificado que yo estaba completamente cuerda, que mis decisiones eran racionales y estaban bien fundamentadas. Además, continué, sacando una carpeta que había preparado específicamente para esta ocasión. «Tengo aquí copias de mi evaluación psicológica completa, certificada y notariada, que confirma que estoy en plenas facultades mentales. También tengo grabaciones de las amenazas que mi yerno me ha hecho durante las últimas semanas, incluyendo sus intentos de declararme incompetente para poder controlar mis finanzas». La cara de Roberto se puso blanca. Patricia se quedó con la boca abierta. El doctor Fernández comenzó a retroceder hacia la puerta, claramente incómodo con la situación. «Si ustedes quieren seguir adelante con esta farsa», continué, «mi abogado está preparado para presentar cargos por coerción, amenazas e intento de fraude contra persona mayor.
También estamos preparados para hacer públicas todas las grabaciones donde Roberto me amenaza y donde ustedes planean declararme loca para quedarse con mi dinero. Roberto trató de decir algo, pero yo levanté la mano para silenciarlo. Ahora, dije, dirigiéndome hacia la puerta, les voy a pedir que salgan de mi casa, y les voy a pedir que no regresen, a menos que vengan a disculparse sinceramente y a reconocer que me han tratado mal, porque hasta que eso pase, ustedes no son bienvenidos aquí. Se fueron en silencio, derrotados. Patricia lloraba, pero ya no eran lágrimas de manipulación. Eran lágrimas de alguien que se había dado cuenta de que había perdido para siempre a la madre conveniente que daba todo y no pedía nada a cambio. Esa noche, sentada en mi sala con una taza de té de manzanilla, me di cuenta de que había ganado la batalla más importante de mi vida. No había sido una batalla contra Patricia o Roberto. Había sido una batalla contra la versión de mí misma que había permitido ser maltratada durante años. Y esa batalla, finalmente, la había ganado. Los días siguientes a esa confrontación fueron extrañamente tranquilos. Patricia no llamó. Roberto no apareció con más amenazas. Era como si hubieran entendido finalmente que la mujer sumisa y manipulable que habían conocido durante años ya no existía. En su lugar había una mujer que conocía sus derechos, que tenía recursos para defenderse, y que no iba a permitir que nadie más la pisoteara. Al principio, debo admitir que me sentí un poco sola. Durante tantos años, había organizado mi vida alrededor de sus llamadas, sus visitas, sus necesidades, que cuando todo eso desapareció, me quedé con una sensación extraña de vacío. Pero era un vacío diferente al que había sentido antes. No era el vacío de ser ignorada o menospreciada. Era simplemente el espacio que quedaba libre para llenarlo con cosas nuevas, mejores, más gratificantes. Comencé a llenar ese espacio con actividades que realmente me gustaban. Mis clases de pintura en acuarela progresaron tanto que la maestra me sugirió que participara en una exposición colectiva que se haría en el Centro Cultural. Era la primera vez en mi vida que alguien reconocía un talento mío, algo que yo había creado con mis propias manos, mi propia imaginación, mi propia sensibilidad. El grupo de lectura se convirtió en algo más que una actividad semanal. Se volvió una familia elegida, un grupo de mujeres inteligentes y maduras que habían encontrado en los libros y en la amistad una forma nueva de vivir esta etapa de sus vidas. Leíamos novelas de autoras latinoamericanas, analizábamos poemas, discutíamos ensayos sobre feminismo y envejecimiento. Por primera vez en décadas, mi mente estaba activa, estimulada, creciendo. También comencé a viajar. Pequeños viajes al principio. Un fin de semana en Oaxaca con Carmen, una semana en San Miguel de Allende con el grupo de lectura, 3 días en Veracruz visitando a una prima lejana que había reencontrado por Facebook. Cada viaje era una pequeña aventura, una prueba de que podía ser independiente, de que podía cuidarme sola, de que no necesitaba la aprobación o la compañía de nadie para disfrutar de la vida. Fue durante uno de estos viajes, a Mérida con 2 amigas del grupo de pintura, que recibí una llamada inesperada. Era Gabriela, mi nieta. Su voz sonaba diferente, más madura, menos altiva que la última vez que habíamos hablado. Abuela, me dijo, y en esa palabra pude escuchar algo que no había oído en años. Cariño genuino. ¿Podemos platicar? Claro, mi amor. ¿Dónde estás? Estoy en la universidad. Abuela, ya sé que mis papás y tú están peleados, y sé que probablemente tengas razones para estar enojada. Pero yo no entendía. Gabriela me contó que había escuchado una conversación entre Patricia y Roberto donde hablaban de mí de una manera que la había hecho sentir muy incómoda. Roberto había dicho que era una lástima que su plan de declararme incompetente no hubiera funcionado, que ahora iba a ser más difícil recuperar el control de mi dinero. Patricia había respondido que tal vez tenían que esperar simplemente a que me muriera y que mientras tanto debían fingir que se habían reconciliado conmigo para que no cambiara más mi testamento. Abuela, me dijo Gabriela con la voz quebrada, cuando los escuché hablar así de ti, como si fueras solo un obstáculo para conseguir dinero, me di cuenta de lo horrible que hemos sido contigo, y me di cuenta de que yo también fui horrible. Siempre te traté como si fueras una vieja aburrida que no entendía nada, pero la verdad
es que yo era la que no entendía nada. Por primera vez en meses, sentí que alguien de mi familia realmente me veía como persona, no como un banco o una empleada doméstica o un estorbo. Gabriela había crecido. A los 16 años había aprendido algo que sus padres, con más de 40 años, todavía no entendían: que las personas mayores merecen respeto y amor sincero, no tolerancia condescendiente. Abuela, yo sé que probablemente ya no quieras saber nada de nosotros y entendería perfectamente si me cuelgas el teléfono. Pero quería que supieras que hay alguien en esta familia que se da cuenta de lo valiosa que eres, de todo lo que sacrificaste por nosotros, de lo mal que te hemos pagado. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero eran lágrimas diferentes a las que había llorado en los últimos meses. No eran lágrimas de dolor o de rabia, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. No había perdido completamente a mi familia. Al menos una persona había aprendido la lección. Gabriela, le dije, nunca podría colgarte el teléfono. Tú siempre vas a ser mi nieta querida, pase lo que pase con tus papás. ¿Puedo ir a visitarte cuando regreses? Quiero disculparme en persona y quiero que me cuentes de tus viajes, de tus clases, de todo lo que estás haciendo. Una amiga mía vio tus pinturas en la exposición del Centro Cultural y me dijo que estaban preciosas. No sabía que pintabas. Ahí estaba el problema en una frase. Mi propia nieta no sabía que yo pintaba porque durante años nadie se había molestado en preguntarme qué me gustaba hacer, qué me interesaba, qué soñaba. Para ellos, yo no tenía vida interior, no tenía talentos, no tenía aspiraciones. Solo existía en función de servirles. Cuando regresé de Mérida, Gabriela vino a visitarme. Era una joven diferente a la adolescente malcriada que recordaba. Se veía más madura, más reflexiva. Me trajo flores, algo que nunca había hecho antes, y una carta escrita a mano donde me pedía perdón por todos los años de maltrato y desprecio. Abuela, me dijo mientras se sentaba en mi sala y miraba mis pinturas colgadas en las paredes. Quiero que sepas que desde que comencé la universidad me he dado cuenta de muchas cosas. Hay compañeras mías que adoran a sus abuelas, que aprenden cosas de ellas, que las respetan y las consultan. Y me di cuenta de que yo perdí la oportunidad de conocerte realmente porque estaba demasiado ocupada siendo una niña mimada y malagradecida. Pasamos 3 horas platicando. Gabriela me contó de sus estudios de psicología, de sus planes de especializarse en atención a adultos mayores. Creo que mi vocación surgió de darme cuenta de lo mal que tratamos a las personas como tú, me dijo. Quiero dedicar mi vida profesional a asegurarme de que otros adultos mayores no pasen por lo que tú pasaste con nosotros. También me contó que había confrontado a sus padres sobre lo que había escuchado. Les dije que me daba vergüenza ser su hija, que habían convertido a su propia madre en su enemiga por pura codicia. Les dije que si seguían tratándote mal, yo no quería tener nada que ver con ellos. Me sorprendió la madurez de Gabriela. Pero también me dolió saber que estaba en medio de un conflicto familiar por mi culpa. Mi amor, le dije, yo no quiero que te pelees con tus papás por mí. Abuela, no es por ti, es por lo que está bien y lo que está mal. Mis papás están mal y alguien tenía que decírselos. 2 semanas después de esa visita de Gabriela, recibí una llamada inesperada. Era Patricia, pero su tono era completamente diferente al de nuestras últimas conversaciones. Ya no había arrogancia, ni manipulación, ni amenazas. Había algo que no había escuchado en su voz en años. Humildad. Mamá, me dijo, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. Acepté encontrarme con ella en un café neutral, no en mi casa ni en la suya. Quería que fuera en un lugar público, en territorio neutral, donde ninguna de las dos tuviera ventaja emocional. Patricia llegó puntual. Algo que me sorprendió porque siempre había sido impuntual para nuestras citas. Se veía cansada, más vieja, como si los últimos meses hubieran sido duros para ella también. Se sentó frente a mí y por un momento largo ninguna de las dos dijo nada. «Mamá», comenzó finalmente, «vengo a pedirte perdón». No eran las palabras que esperaba escuchar, pero tampoco me emocioné inmediatamente. Había aprendido a desconfiar de las palabras fáciles, de las promesas vacías, de los arrepentimientos que duran solo hasta que necesitan algo de mí otra vez. Gabriela me abrió los ojos sobre muchas cosas, continuó Patricia.
Me hizo ver lo que Roberto y yo estábamos planeando hacer contigo, lo que ya te habíamos hecho durante años. Me hizo ver que te convertimos en nuestra empleada doméstica gratuita, en nuestro banco personal, en nuestra niñera conveniente. Patricia me contó que había estado yendo a terapia psicológica desde hacía un mes, tratando de entender por qué había sido tan cruel con la persona que más la había amado en el mundo. El psicólogo me dijo algo que me dolió mucho, pero que era verdad, me dijo. Me dijo que yo había aprendido a no valorarte porque tú me enseñaste que tu amor era gratuito e incondicional, sin importar cómo te tratáramos. Era una revelación dolorosa pero cierta. Al no poner límites, al no exigir respeto, al aceptar cualquier trato con tal de mantener la relación, yo había sido cómplice de mi propio maltrato. Había enseñado a mi hija que podía pisotearme sin consecuencias. Mamá, continuó Patricia, también quiero que sepas que me separé de Roberto. Esa noticia me sorprendió completamente. ¿Por qué? Porque cuando vi cómo te trataba, cuando me di cuenta de las cosas horribles que te había dicho, entendí que un hombre que puede ser tan cruel con una mujer mayor, puede ser cruel con cualquiera. Y me di cuenta de que ya no quería estar casada con alguien así. Patricia me explicó que Roberto había mostrado su verdadera personalidad durante los últimos meses. Cuando se dio cuenta de que ya no iba a poder controlar mi dinero, había comenzado a presionarla para que consiguiera mi perdón por las buenas o por las malas. Había sugerido que fingieran una reconciliación para ganarse mi confianza y después encontrar la manera de anular mi Nuevo Testamento. Fue en ese momento que me di cuenta de que Roberto nunca me amó realmente, me dijo Patricia. Solo amaba la idea de tener acceso a tu dinero a través de mí. Y me di cuenta de que yo me había vuelto igual que él. Nos quedamos en silencio varios minutos. Patricia lloraba silenciosamente, y esta vez pude ver que eran lágrimas genuinas de arrepentimiento, no lágrimas de manipulación. Mamá, me dijo finalmente, no vengo a pedirte que me perdones inmediatamente. Sé que necesitas tiempo para confiar en mí otra vez, si es que algún día puedes volver a confiar en mí. Solo vengo a decirte que entiendo por qué hiciste lo que hiciste, que me doy cuenta de que nosotros te obligamos a defenderte y que estoy dispuesta a trabajar para reconstruir nuestra relación, pero esta vez de manera sana y equilibrada. Le pregunté qué pensaba hacer con su vida ahora que se había separado de Roberto. Me contó que había conseguido un trabajo en una empresa donde su carrera universitaria finalmente le servía de algo, que estaba viviendo en un departamento más pequeño, pero que podía pagar sola, que estaba aprendiendo a ser independiente por primera vez en su vida. Es aterrador, me admitió, pero también es liberador. Por primera vez en años no tengo que pedirle permiso a nadie para tomar decisiones sobre mi vida. Esas palabras me resonaron profundamente porque describían exactamente lo que yo había sentido cuando decidí tomar control de mi propia vida. Cuando nos despedimos esa tarde, Patricia me preguntó si podía llamarme de vez en cuando, sin agenda oculta, solo para platicar. Le dije que sí, pero que necesitaba que fuera paciente, que reconstruir la confianza iba a tomar tiempo. Mamá, me dijo antes de irse, quiero que sepas que ahora entiendo por qué te fuiste, y que me siento orgullosa de ti por haber tenido el valor de hacer lo que hiciste. Esa noche, mientras regaba mis plantas en el balcón y veía las luces de la ciudad extenderse hacia el horizonte, reflexioné sobre todo lo que había pasado en los últimos meses. Había perdido la versión de familia que tenía antes, pero había ganado algo mucho más valioso: mi dignidad, mi autonomía, mi respeto propio. No sabía si Patricia realmente había cambiado o si esto era solo una nueva estrategia más sofisticada. El tiempo lo diría. Pero lo que sí sabía era que ya no importaba tanto, porque había aprendido a ser feliz sin depender de la aprobación o el cariño de nadie más. Me había encontrado a mí misma, y eso nadie me lo podía quitar. 6 meses han pasado desde ese último encuentro con Patricia en el café, y mi vida ha encontrado un ritmo que nunca imaginé posible. Despierto temprano todas las mañanas. Hago una caminata por el Parque México mientras el sol sale pintando el cielo de naranja y rosa. Y agradezco a Dios por la valentía que me dio para renacer. Mi departamento pequeño está lleno de plantas que cuido con cariño. Cada maceta es como un hijo verde que depende de mí, pero nunca me cobra, nunca me disminuye, nunca me hace sentir como una carga.
Terminé un diplomado en Historia del Arte en la Universidad de la Tercera Edad y descubrí que tengo una pasión real por el arte colonial mexicano. Mis pinturas de iglesias barrocas y mercados tradicionales se venden en la Feria de Artesanías de Coyoacán los domingos, y el dinero extra me permite pequeños lujos que siempre me negué: un libro de arte, un chocolate oaxaqueño, un rebozo de Santa María que compré solo porque me hizo sonreír. El otro día, mientras regaba mis geranios en el balcón, mi teléfono sonó. Era el número de Patricia. Miré la pantalla iluminada durante largos segundos, sintiendo mi corazón apretar levemente. Pero entonces, con una tranquilidad que viene solo de quien ha hecho las paces con sus decisiones, apreté el botón rojo y colgué la llamada. No fue por enojo, no fue por venganza, fue simplemente porque ya no necesitaba eso. No necesitaba las disculpas tardías, las promesas de cambio, los intentos de traerme de vuelta a un lugar donde nunca fui realmente valorada. Algunas semanas después, recibí una carta de Gabriela. Escribió 4 páginas contándome cómo estaba en la universidad, cómo había aprendido a valorar las cosas simples después de que sus padres perdieron el nivel de vida anterior, y cómo finalmente entendía lo que yo había tratado de enseñar. Decía que me amaba, que extrañaba mi presencia, pero que respetaba mi decisión, que yo merecía ser feliz. Guardé la carta en una caja antigua de madera junto con las fotografías de mi boda con Carlos y los dibujos que Patricia hacía cuando era niña. No respondí. Algunos gestos son más poderosos en el silencio. Ayer, Carmen vino a visitarme por primera vez desde que comenzó mi nueva vida. Tomó el metrobús desde la colonia Doctores solo para pasar la tarde conmigo, y mientras tomábamos café de olla en mi balcón viendo el atardecer, me dijo que estaba diferente, que mis ojos tenían una luz que no veía en años, que mi voz sonaba más firme, que hasta mi postura estaba más erecta. Sonreí y le dije que eso era lo que pasaba cuando una finalmente decidía vivir para sí misma. Me abrazó fuerte y lloró un poco, de esa manera que las amigas verdaderas lloran cuando ven a alguien que aman encontrando la paz. Le conté que estaba planeando un viaje a Guatemala el próximo mes, un lugar que Carlos siempre quiso conocer, pero nunca tuvimos dinero. Ahora lo tengo, y voy sola, a mi tiempo, sin preocupación de molestar a nadie o ser una carga para nadie. Carmen me preguntó si no me daba miedo viajar sola a mi edad. Le respondí que lo único que me daba miedo era desperdiciar los años que me quedaban esperando que otros me dieran permiso para vivir. Esta mañana, mientras pintaba una acuarela nueva del templo de San Hipólito, pensé en todo lo que dejé atrás: la casa grande y vacía que se había vuelto prisión, los domingos familiares llenos de tensión disfrazada de convivencia, las noches sola en mi cuarto escuchando risas en la sala de donde estaba excluida. Y pensé también en lo que gané: libertad, dignidad, respeto propio y el descubrimiento de que nunca es tarde para renacer. Patricia tal vez nunca entienda completamente lo que me hizo en aquel aeropuerto y en los años que precedieron a ese día. Tal vez pase el resto de su vida pensando que exageré, que fui dramática, que destruí una familia por orgullo. Pero yo sé la verdad. Yo no destruí nada. Simplemente dejé de destruirme a mí misma para que otros pudieran sentirse completos. Cerré la caja vieja donde guardaba la necesidad de su aprobación, y en su lugar planté semillas de amor propio que finalmente están floreciendo. Mi grupo de lectura se ha convertido en mi familia elegida. Estas mujeres sabias y fuertes me han enseñado que la amistad en la madurez puede ser más profunda y nutritiva que muchas relaciones familiares basadas en obligación y costumbre. Nos reunimos cada miércoles para discutir libros, pero en realidad nos reunimos para celebrar nuestras vidas, nuestros logros tardíos, nuestras libertades recién descubiertas. Elena, mi vecina, me contó hace poco que vio a Roberto en el supermercado y que se veía envejecido, amargado. Al parecer sigue buscando mujeres mayores con dinero para manipular. Los depredadores como él nunca cambian, me dijo Elena. Solo buscan nuevas víctimas. Me alegró saber que ya no soy una de ellas. El licenciado Mendoza me llamó la semana pasada para confirmar que todos mis documentos legales están en orden, que mi testamento está protegido, que mis finanzas están seguras. Esperanza, me dijo, usted tomó las decisiones correctas en el momento correcto.
Muchas mujeres de su edad no tienen la valentía de defenderse como lo hizo usted. Sus palabras me llenaron de una satisfacción profunda. Había luchado por mi dignidad y había ganado. Anoche, mientras organizaba mis fotografías para hacer un álbum de mi nueva vida, encontré una foto vieja de Patricia cuando tenía 5 años. Era una niña hermosa, sonriente, cariñosa. Me pregunto cuándo se transformó en la mujer fría y calculadora que conocí en mis últimos años. Tal vez la culpa no fue solo suya. Tal vez al darle todo sin pedirle nada, al no enseñarle el valor del esfuerzo y la gratitud, contribuí a crear el monstruo que me devoró durante años. Pero esas reflexiones ya no me causan dolor. Son simplemente observaciones, lecciones aprendidas, sabiduría ganada a través del sufrimiento y la supervivencia. No guardo rencor hacia Patricia. Le deseo que encuentre la felicidad, que aprenda a valorar lo que tiene, que construya relaciones basadas en el respeto mutuo. Pero no necesito estar presente para su proceso de crecimiento, como ella no estuvo presente para el mío. A veces recibo noticias indirectas a través de Gabriela o de conocidos del barrio. Sé que Patricia está trabajando, que está aprendiendo a ser independiente, que su separación de Roberto fue definitiva. Me alegro por ella, pero desde la distancia, como se alegra uno por un conocido que finalmente toma buenas decisiones. Esta tarde voy a la inauguración de una exposición colectiva donde participan varios artistas de la tercera edad. Una de mis acuarelas estará ahí, junto a esculturas, fotografías y pinturas de hombres y mujeres que, como yo, descubrieron sus talentos después de los 60 años. Es una celebración de las posibilidades infinitas que existen cuando dejamos de vivir para otros y comenzamos a vivir para nosotros mismos. Mañana comenzaré a empacar para mi viaje a Guatemala. Será mi primera aventura internacional sola, mi primera vez saliendo del país sin pedir permiso, sin consultar horarios ajenos, sin preocuparme por ser una molestia. Llevaré mi cuaderno de acuarelas para pintar los volcanes, los mercados, las iglesias coloniales. Llevaré libros para leer en los vuelos. Llevaré mi corazón abierto para nuevas experiencias, nuevas amistades, nuevas versiones de mí misma. Y cuando regrese, seguiré construyendo esta vida que he creado desde cero. Esta vida donde soy la protagonista, no la actriz secundaria. Esta vida donde mis necesidades importan tanto como las de cualquier otra persona. Esta vida donde el amor se basa en el respeto mutuo, no en la conveniencia o la costumbre. A veces, el mayor renacimiento es el silencio que decidimos mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde nos estás viendo? Comenta abajo.